Bienvenidos de nuevo, muchachos. Gracias por conectarse. Vamos a continuar. Aprovechar estos minutitos antes de que termine la hora para acabar de plantear este problema, aunque no lo acabamos de resolver. Voy a compartir nuevamente mi presentación de campo eléctrico, en la cual estábamos viendo este ejercicio. Este ejercicio, igual que se resuelven de manera similar a como se resuelven en los ejercicios de fuerza. Los ejercicios de campo eléctrico se resuelven de la misma manera, tienen la misma estructura. Decíamos que lo que hicimos aquí arriba en la imagen de arriba es trazar la dirección del campo eléctrico que produce cada carga, en este caso el campo eléctrico 1. Esta es la dirección del campo eléctrico 1, esta que tiene este vector azul. Y la dirección del campo eléctrico 2, que es este vector amarillo. Y entonces el campo eléctrico resultante, como lo hicimos antes con la fuerza, es si trazamos las paralelas de los dos, y ahí podemos trazar este campo eléctrico resultante. Este es nuestro objetivo final, determinar este campo eléctrico resultante, que es un vector que podemos calcular si sumamos vectorialmente el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Y aquí está ya el planteamiento. El campo eléctrico 1, pues lo tenemos que representar con una magnitud y una dirección en forma de un ángulo. Vamos a llamar el ángulo 1, θ 1. Y un campo eléctrico 2 que tenemos que calcular, y que tenemos que calcular su magnitud y tenemos que calcular su ángulo. Entonces, aquí el punto importante es determinar estas magnitudes y estos ángulos. Pero primero, ¿cómo calculo, por ejemplo, la magnitud del campo eléctrico 1? Tomando en cuenta que aquí tengo un medio que tiene una permitividad relativa de 2. ¿Cuál es la ecuación que voy a utilizar? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se acuerda cuando tengo permitividad relativa? ¿Cómo calculo 1 esto? sobre 4pi Ajá, por la permitividad de eso, y creo que la de ajá. E1 o algo así. La permitividad relativa, que es la que nos están dando como dato, por la permitividad absoluta del aire o el vacío. Este es lo que va ahí. Y luego la carga que produce el campo, en este caso como es el campo 1, pues será la carga 1, entre el cuadrado de la distancia que hay entre la carga 1 y la carga de prueba, lo voy a ponerla así, la 1 y la 0, porque esta es la parte importante también. La distancia que hay entre la carga 1 y la 0 la voy a dibujar ahorita, que es esta distancia. Y aquí en este caso, pues son estos casi 2.5 metros, lo voy a poner. Esta es la distancia entre la carga 1 y la carga de prueba. Esa es la que voy a colocar en este caso. La otra la voy a calcular exactamente igual. Por ejemplo, el campo eléctrico 2, el que está arriba en color amarillo. 1 sobre 4pi por la permitividad relativa del medio, por la permitividad absoluta del aire o el vacío. Pero ahora la carga que va a estar generando ese campo eléctrico va a ser la carga 2. Y la distancia que debo de considerar es la distancia que hay entre la carga 2 y la carga de prueba. Esa distancia es esta que está marcada aquí, en este flexómetro que tengo acá. Son 1.212 metros. Y bueno, este es hacer el cálculo para encontrar un valor de campo eléctrico. Lo interesante después de esto es determinar aquí cuánto vale este campo eléctrico ya en forma polar. De aquí va a salir su magnitud. Lo vamos a poner aquí. Lo que me interesa ahorita que determinemos es el ángulo que tiene este campo eléctrico 1. Y para eso, pues vamos a visualizarlo. Aquí a lo mejor no se ve muy claramente, pero ese ángulo sería, si aquí tuviéramos una horizontal, el ángulo que tiene este No, campo eléctrico es este que estoy resaltando. ¿Podemos saber cuánto vale este ángulo? Muchachos del campo eléctrico 1, es este que estoy aquí. Este es θ1.
¿Podemos saber cuánto vale ese ángulo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto vale? ¿O cómo lo podemos saber? ¿Alguna idea? ¿Con arco tangente? Arco tangente. Podría ser con arco tangente, pero necesitaríamos saber el cateto opuesto y el cateto adyacente. Recuerda que para el arco tangente, si así este es el ángulo que yo quiero, que sería el ángulo también de este campo eléctrico, necesitaría yo este cateto adyacente y este cateto opuesto, pero no conozco el adyacente. Conozco la ¿Sería hipotenusa. 45, profe? No, porque para que fuera 45 tendría que tener la misma distancia horizontal y la vertical. Entonces, no podría ser 45. Tengo que utilizar una ecuación, una función trigonométrica diferente que me relacione la hipotenusa que sí conozco y el cateto adyacente que también conozco. ¿Cuál sería esa función? ¿El coseno? ¿El seno? No, el seno, ¿no? El seno, si recuerdo la definición del seno de un ángulo, el seno de un ángulo sería el cateto, perdón, sí, el cateto opuesto, este es el opuesto, no el adyacente, el cateto opuesto entre la hipotenusa, que son los valores que conozco, el cateto opuesto que es este lado, y la hipotenusa que es de la carga 1 a la carga de prueba, y entonces con esto sí podría calcular este ángulo. En este caso, bueno, si aplico la función inversa, el ángulo θ va a ser igual al seno a la menos 1, al seno a la menos 1 del cateto opuesto entre la hipotenusa. Y ahora sí puedo encontrar ese ángulo, es el seno a la menos 1 de el cateto opuesto, en este caso son 121.2 centímetros. Y el cateto y la hipotenusa, dijimos que eran 249.9 centímetros. ¿Alguien me ayuda? ¿Cuánto es 121.2 entre 249.9? ¿Cuánto era eso? Chicos. ¿0 punto qué? 48. 0.48. Y el seno a la menos 1 de 0.48, ¿cuánto me da? $28.68. Gracias, 28.68. Este sería el ángulo entonces de mi campo eléctrico 1. Este sería el valor que tendría que colocar en este punto. 28.68 grados. Y bueno, esta es la parte, digamos, crucial de este problema, porque lo demás sería expresar mi campo eléctrico 2 en forma polar, que aquí encuentro su magnitud aplicando esta ecuación, y su dirección es más simple. ¿Cuánto vale la dirección del campo eléctrico 2? 90. 90 grados. 90 grados. Lo demás, muchachos, es coser y cantar, es pasar esto a forma unitaria. Esas se las saben bien. Tomo el coseno, multiplico por la magnitud que encontremos, me da la componente en X, tomo el seno, multiplico la magnitud, me da la componente en Y, lo hago para cada caso, y al final sumo y encuentro la resultante. Y encontré el campo eléctrico resultante en forma unitaria. Y lo demás es con lo que empezamos esta sesión, encontrar pasar de la forma unitaria a la forma polar, que fue lo primero que hicimos en esta sesión. Entonces ahí está planteado, muchachos, ya no nos queda tiempo para seguir, pero está abierta, muchachos. Cualquier duda que tengan en la resolución de sus problemas o cualquier otra duda que tengan, mándenmela por mensaje privado en Classroom y se las voy resolviendo.
Muchachos, antes de que se me olvide, los que estuvieron participando, como estuvieron ayudando a resolver aquí los ejercicios, déjenme su nombre en el chat y pónganle ahí participación. Vamos a acreditar es una participación por esa ayuda. ¿Vale? Déjenme su nombre en el chat y pongan participación. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Entonces les sugiero, muchachos, que resuelvan sus ejercicios. Si hay dudas, mándenme sus dudas. Los vamos resolviendo en el camino. Y si no dicen otra cosa, nos vemos el día lunes para evaluar estos dos temitas antes de que se junten más. Sí, profesor. ¿Vale? No, profe, gracias. Entonces, acábenme de registrar su participación. Gracias, que tengan un excelente día, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos. Igualmente, En profe. contacto. No olviden registrar Hasta su luego, asistencia, profe. por Nos favor. vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta buen día. luego, profe. Hasta luego. Nos vemos, muchachos. Finalizo para todos. Gracias. Hasta luego.